día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Grajales. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad del Valle y es cofundador de la compañía aliada Colombia Software, donde actualmente se desempeña como director del área TI. Digamos que el objetivo de la capacitación o la reunión del día de hoy es hablar sobre el tema de la facturación electrónica en Colombia. ¿Listo? Lo que vamos a hacer ahorita son unas generalidades sobre el tema de la facturación electrónica, cómo está, cómo el proceso se está llevando aquí en Colombia, cuáles son los avances que tenemos hasta el momento y cuál es el futuro de la facturación electrónica en Colombia. Digamos que ese es como la idea. Para arrancar, digamos que lo que queremos es como quitar ese estigma o ese mito que existe sobre la facturación electrónica. En realidad la facturación electrónica es una factura, o sea, digamos que el concepto no ha cambiado, el concepto no cambia, simplemente lo que pasa con la facturación electrónica es que la DIAN entra a ser un actor un poco más, entra a hacer más, a participar de una manera más directa dentro del proceso de facturación. Esa es la facturación electrónica. O sea, básicamente lo que sucede es que la DIAN ya va a tener la información de manera más rápida de lo que normalmente de lo que normalmente en este momento está teniendo. Digamos que eso es lo que involucra la facturación electrónica. Lo que está en este momento en el slide es la definición que da la DIAN sobre la facturación. ¿Listo? Mire que si ustedes observan, no cambia, no hay una definición nueva o no hay no cambia el concepto de facturación de lo que actualmente tenemos. Entonces, tiene los mismos efectos. Lo único que vamos a eliminar dentro de la facturación electrónica es el papel. ¿Listo? La facturación electrónica, básicamente como el concepto que se involucra dentro de este proceso es simplemente hacer el traspaso de los documentos hacia la DIAN. El resto de procesos, el resto de transacciones que se manejan siguen siendo las mismas. Sigue existiendo un actor que es el facturador, un emisor, un adquiriente y la DIAN. Lo que se involucra en este momento es lo que ellos consideran un proveedor tecnológico. Estas son las características del proceso de la facturación electrónica. Utiliza un formato que se llama XML. Lleva la numeración consecutiva de la DIAN, es decir, esos dos procesos no cambian. Cumple con los requisitos del Estatuto Tributario 617, que es donde se discriminan los impuestos. Esa parte actualmente se lleva, tampoco cambia. Aquí viene lo nuevo, incluye una firma digital. Esa firma digital básicamente es para garantizar de que la factura que yo estoy generando es válida ante la DIAN. O sea, la idea es, lo que busca la DIAN con esto es tratar de eliminar todas esas facturas que son, digamos que de tratar de eliminar todos esos procesos que actualmente se llevan, que no son legales ante la DIAN. Entonces, cuando se incluye el proceso de firma digital, lo que hace la DIAN es tratar de garantizar de que esas facturas sean válidas, que sean legales ante la DIAN. E incluye un concepto que se llama Código Único de Factura Electrónica, CUFE. El CUFE básicamente es el resumen de la facturación electrónica, es decir, cuando yo facturo, yo tengo unos componentes dentro de mi factura. Tengo un valor, tengo una persona que está facturando, tengo un cliente, tengo unos conceptos que estoy facturando y unos detalles de los que estoy facturando. Todo eso se resume dentro de la facturación electrónica y se calcula un documento que se llama CUFE. El CUFE es básicamente el concepto que a mí me hace que la factura sea única ante la DIAN. Entonces la idea es, la DIAN lo que busca de esta manera es tratar de que cada emisor o cada persona que facture
pueda identificar su facturación de una manera única. Entonces, conserva las mismas características que actualmente la factura tiene y agrega unos conceptos adicionales, la firma digital y el código único CUFE, que más adelante vamos a explicar qué significa ese concepto. ¿Listo? Actualmente nosotros tenemos una serie de tipos de facturas. Tenemos la factura digital, tenemos la factura en papel, tenemos la factura por computador, ahora llegó la factura electrónica. Lo que busca la DIAN es tratar de unificar todos esos conceptos y dejarlo en uno solo. En este caso, la facturación electrónica. ¿Qué es la factura digital? La factura digital, mucha gente tiende a confundirla con la facturación electrónica y no es lo mismo. La facturación digital es lo que hacen, por ejemplo, lo que hacen las empresas públicas o las empresas de servicios, que hacen un convenio con las personas y les dicen, venga, para yo no enviarles la factura por física, lo que hago es, hago un convenio con usted me entrega su correo, usted acepta que yo le envíe facturación electrónica, perdón, facturación por correo, y de esa manera ellos ahorran un costo de hacer todo el proceso de envío, que eso tiene, pues digamos que un costo bastante alto para las empresas que facturan. Entonces, esa es la facturación digital, es un convenio que tienen las empresas con los destinatarios finales para yo poder hacerle llegar la facturación y evitarme ese transporte de la factura hasta su fin. La facturación electrónica es algo distinto. ¿Por qué? Porque yo estoy involucrando aquí a la DIAN directamente para yo hacerle conocer a la DIAN qué fue lo que facturé casi que en tiempo real, y de esa manera no tengo posteriormente que estarle diciendo a la DIAN, mire, es que esto fue mi facturación, es que pasó eso, sino que todo pasa de forma inmediata. Esa es la diferencia de la facturación digital con la facturación electrónica. No sé si me entendieron ese punto. Ahora, toda la norma en relación a la facturación digital tiene una evolución. En realidad, el primer concepto con el que se arrancó a nivel de la facturación electrónica nació en el año 96, cuando aquí en Colombia decidieron introducir el concepto de facturación por computador. Entonces, antes yo lo que hacía era tener unos formatos preimpresos para poder facturar. Luego en el 96, mediante un decreto, permitieron de que las mismas empresas pudiesen facturar desde sus instalaciones, digamos que los documentos, sin necesidad de tener formatos preimpresos. Ahí arrancó el proceso de la facturación electrónica. Digamos que esos fueron los primeros pinitos para que la facturación electrónica se diera hasta lo que tenemos, digamos que lo que llevamos hoy día. Luego llegó en el 2005, se incorpora el concepto de factura electrónica. Entonces, la factura electrónica es, digamos que el documento, siendo que yo lo puedo enviar vía correo electrónico, lo que me hace diferente de la facturación digital es que la facturación electrónica se firma. Más adelante vemos cuál es el proceso de firmado, que digamos que es algo complejo. Luego en el 2007, mediante el artículo 26 de la ley 962, del decreto 1929 del 2007, ya comenzamos a darle más peso, más forma a lo que tiene que ver con la facturación electrónica. Ya se comienzan a reglamentar, ya se dice cuáles son las personas que pueden comenzar a trabajar con el tema de la facturación electrónica, se norma cómo la facturación va a ingresar a Colombia, quiénes son los obligados a facturar, cómo van a entrar en el proceso de facturación, cuál va a ser el orden, cuál va a ser el fin del proceso de facturación electrónica. En realidad, ya cuando comenzamos a usar el proceso, ya cuando ya le dan una forma final al tema de la facturación electrónica, es en el año 2016, mediante la resolución 19, donde ya se definen quiénes son los emisores, quiénes son los adquirientes, qué significa un proveedor tecnológico. Ya ahí ya se le da ya más peso, más forma a lo que tiene que ver con la facturación electrónica. Se espera que después de ese empuje final que se le dio en el año 2016, y con todas las normas que han salido y los artículos y las novedades adicionales que han salido con
después de esa norma, se espera que en el año 2019-2020 ya tengamos alrededor de un 40% de las empresas en colombianas incluidas en el proceso de facturación electrónica. ¿Qué es lo que quiere la DIAN? Lo que quiere la DIAN es que a medida que ellos vayan probando, asegurando el proceso, las empresas vayan ingresando al proceso de facturación electrónica. No es fácil que todas las empresas en Colombia ingresen, porque prácticamente todas las empresas deben ingresar al final en este proceso. Y es muy complicado que la DIAN con su plataforma tecnológica pueda recibir a toda Colombia al tiempo. Tiene que hacer un proceso gradual, que eso es lo que ha venido haciendo. En el año 2016 lo que hizo la DIAN fue hacer una apertura para que cualquier persona que quisiera hacer pruebas con la facturación electrónica pudiera entrar, para que ellos lo certificaran como que ya pudieran facturar. En el año 2017 ya la gente comenzó a facturar electrónicamente, digamos que los que se lo hicieron voluntariamente, y la DIAN comenzó a escoger a unos emisores de forma obligatoria. Le dijo, ustedes son los que van a comenzar a facturar de manera obligatoria ante la DIAN. Ya hay muchas empresas trabajando, facturando obligatoriamente con la DIAN porque les tocó, porque la norma digamos que los llevó a que fuera de esa manera. La DIAN, para tratar de que la mayor cantidad de gente pueda entrar al proceso, lo que ha venido haciendo es seleccionando a empresas de manera aleatoria, diciéndole, vea, a usted le toca entrar en este proceso de facturación electrónica. Es decir, al final todos vamos a entrar. En el año 2019, a mediados del 2019, en el año 2020, pero tenemos que entrar. ¿Qué ha sucedido? La DIAN dice, es obligatorio a partir del 1 de septiembre del 2018, pero la plataforma tecnológica de la DIAN no les dio. ¿Qué hicieron? Aplazaron el proceso. Entonces ya están diciendo que en el 2019, lo más probable es que en el 2019 vayan a cambiar un poco las resoluciones con relación a lo que está pasando. Pero la idea es que tenemos que prepararnos, y la idea es que nuestra plataforma tiene que estar lo más segura posible y lo más acondicionada posible al proceso para poder soportar lo que viene. Lo que quiere la DIAN es yo poder facturar, y que lo que están facturando todas las personas automáticamente ellos puedan tener la información para poder comenzar a hacer cruces de información. Yo facturo, automáticamente la DIAN se da cuenta de lo que yo facturé, qué IVA facturé. Lo mismo el receptor se da cuenta cuánto tiene que pagar por esa facturación que le hicieron, y así sucesivamente ya comienza a hacer el tema de los cruces. ¿Listo? Entonces, esta es una evolución de lo que ha pasado con la DIAN. En realidad, hasta el 2016 están todas las bases fuertes de lo que tiene que ver con la facturación electrónica, pero después de ese año han salido una cantidad de modificaciones y de artículos nuevos a nivel de lo que tiene que ver con el marco normativo del proceso de facturación. Esto, por lo que les digo, porque la plataforma en su momento no soporta, entonces a la DIAN le tocó prácticamente a dividir todos los emisores en Colombia para poder que vayan entrando de forma gradual. Aparte de que han sucedido en el proceso, en la implementación del proceso, surgen cosas nuevas que hacen que tenga que la DIAN emitir nuevos decretos o nuevos artículos frente al tema. Todos estos son digamos que las resoluciones. La del 6 de febrero del 2018, donde establece el plazo máximo para que las empresas grandes contribuyentes comiencen a facturar. Entonces, esto es lo que yo les digo, ellos ya tienen, digamos que, tienen definidos en qué momento tienen que entrar cada grupo de empresas. Sin embargo, la idea es que yo pueda, y digamos que eso es lo ideal, yo pueda optar o usar el proceso que tiene la DIAN para yo comenzar a trabajar de manera voluntaria,
que no me toque a mí, ya cuando ya la DIAN a mí me dice, usted ya le toca trabajar en este momento, le toca entrar en este proceso, en este momento, ¿no? Sino que yo pueda entrar, hacer uso del proceso de facturación electrónica de forma voluntaria. De esa manera voy a tener un poco más de tiempo, voy a tener más facilidades de hacer pruebas en el proceso, y ya cuando ya entre de lleno, ya digamos que ya tengo bastante tiempo de experiencia en el proceso de facturación. Está el decreto 2245 del 2015, que es lo que les comentaba. Aquí está como la forma, está todo el peso de la facturación electrónica. Aquí es donde se define todo lo que va a hacer la facturación electrónica y cómo va a trabajar la facturación electrónica. Está el 1349 del 2016, donde dice que la facturación electrónica, por más de que yo la esté enviando vía correo, es una factura con título valor. O sea, ahí lo que está haciendo la DIAN es definiendo que ese proceso es una factura normal, es una factura legal, que no necesariamente tengo que yo tener el físico y tengo que tener el radicado para poder de que la factura sea válida. ¿Listo? Bueno, tenemos también las otras resoluciones que lo que hacen es terminar de darle el marco a lo que tiene que ver con la facturación. ¿Listo? Ahora, viene un proceso que es muy importante tenerlo en cuenta, que son las personas o los actores que están involucrados dentro del proceso de la facturación electrónica. Entonces, es importante tenerlo claro, porque aquí hay un concepto que es donde nosotros, el gran volumen de las empresas facturadoras, podemos usar para poder involucrarnos con el proceso de la facturación electrónica. Entonces, tenemos el adquiriente. Entonces, la DIAN me dice, el adquiriente es su cliente, y su cliente puede ser una persona natural, una persona jurídica, puede ser una empresa, es el adquiriente, el cliente, a quien yo le estoy facturando, a quien yo le estoy prestando el servicio. Esa es la definición del adquiriente para la DIAN. Tengo el proveedor tecnológico. El proveedor tecnológico es una figura que me va a ayudar a mí, si yo no tengo los recursos, si yo no tengo la capacidad, si yo no tengo digamos que el conocimiento para hacer un facturador electrónico, yo puedo hacer uso de un proveedor tecnológico para facturar. Aquí es donde entra el concepto de proveedor tecnológico, y este es, digamos que una inclusión que hace la DIAN dentro de su proceso de facturación, que antes no existía. Antes yo facturaba y mi factura era factura contra mi cliente, y la DIAN y el proceso de la DIAN se involucraba posteriormente. Ahorita entra un actor nuevo, que es el proveedor tecnológico. Ahora más adelante vemos cuál es el proceso real de este proveedor tecnológico. Luego viene el emisor. El emisor somos nosotros. Yo como facturador, la DIAN nos cataloga como emisores de la facturación electrónica. Y la DIAN, que es finalmente quien es el interesado en que todo este proceso funcione adecuadamente. Entonces, ¿cómo es la comunicación de estos actores? Yo, como el proveedor tecnológico, que es la persona digamos que es la figura que me permite a mí utilizar los servicios de la DIAN para yo poder facturar. Entonces el proveedor tecnológico se comunica directamente con el adquiriente, que es a quien se le va a entregar la facturación, y se comunica con la DIAN, que es quien me va a recibir la facturación electrónica. Ese es un camino que se puede utilizar. El otro camino es, yo como emisor utilizo el proveedor tecnológico para que el proveedor tecnológico me realice la facturación. Este es un camino, y todo eso en todo ese proceso está involucrado la DIAN. El otro camino es, yo como emisor, si yo tengo la capacidad, si yo tengo el conocimiento, yo mismo puedo hacer mi facturación electrónica sin utilizar el proveedor tecnológico. Lo mismo, la única diferencia es que yo como emisor ya me comunico con la DIAN directamente y me comunico con mi adquiriente directamente. Siempre lo he hecho, pero pues utilizando los servicios de la DIAN. ¿Listo? Entonces, si es claro, yo tengo, para hacer facturación electrónica, tengo dos caminos. El camino de yo mismo
hacer mi facturación electrónica utilizando los servicios de la DIAN, si tengo el conocimiento, si tengo la capacidad, si tengo la forma de hacer ese proceso de facturación electrónica, yo mismo lo puedo hacer. El otro camino es, si yo no tengo el conocimiento, si no me quiero meter en ese proceso, puedo utilizar un proveedor tecnológico que básicamente va a hacer lo mismo, o sea, va a ser la misma facturación electrónica, solo que ellos ya tienen todo el proceso armado para hacerlo. No sé si me hago entender cuál es la diferencia. ¿Listo? En realidad, para yo ser un facturador electrónico, yo como persona normal, como empresa normal, simplemente es que yo a la DIAN le diga, me ofrezco como voluntario para facturar electrónicamente. ¿Listo? Lleno unos requisitos, que los requisitos son tener el RUT actualizado, la Cámara y Comercio actualizada, decirle a la DIAN quiero ser voluntario, ir a la página del MUISCA y en el MUISCA llenar una información y listo. La DIAN me dice, le doy la posibilidad de que usted pueda facturar de manera voluntaria. ¿Listo? Ese proceso, dependiendo de lo que yo me pueda, dependiendo de mi capacidad, puede demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses, y ya al final de ese proceso yo ya puedo facturar electrónicamente. Los proveedores tecnológicos son empresas grandes que ya han cumplido una serie de requisitos ante la DIAN. Entre ellos está que tengan un certificado 27000 en seguridad de la información, un ISO 27001 en seguridad de la información, que tengan un músculo económico suficientemente grande para que ellos puedan soportar, pues soportar ante la DIAN de que ellos pueden tener una infraestructura tecnológica suficientemente grande para cumplir con ese propósito. Lo otro es que, bueno, el certificado 27000 que es súper importante, que es el manejo de la información. ¿Cuál es el proceso que maneja el proveedor tecnológico? Pues va a manejar toda la facturación de todas las empresas. Aquí en Cali creo que está Carvajal. Yo a Carvajal le entrego prácticamente toda mi información de factura y Carvajal hace todo el proceso, factura electrónicamente, entrega la información a la DIAN, hace toda mi comunicación con mi cliente. Pero ¿qué sucede? Que yo le estoy entregando toda mi información a Carvajal y probablemente otras empresas que están trabajando con Carvajal le están entregando toda su información a Carvajal. Entonces aquí entra un proceso que se llama seguridad de información, que es 27001. Tienen que tener un certificado ISO 27001 para poder garantizar de que todo ese proceso, todo ese manejo de la información que está teniendo de todos sus clientes está de forma segura. ¿Listo? Eso es el proveedor tecnológico. Simplemente es una empresa o una entidad que cumple con una cantidad de condiciones adicionales que pone la DIAN para poder facturar electrónicamente. Pero ese mismo proceso que hace el proveedor tecnológico lo puedo hacer yo, siempre y cuando yo tenga todas las características y la capacidad para hacerlo. ¿Listo? La diferencia es que cuando yo me postulo para facturar electrónicamente, solamente puedo facturar mi empresa. En cambio, el proveedor tecnológico, cualquier empresa puede decirle, venga, factúreme usted, factúreme usted ante la DIAN de forma electrónica. ¿Sí me hago entender? Entonces, para digamos que reforzar un poco, tengo 2 caminos: escoger un proveedor tecnológico para facturar o yo mismo hacer mi proceso de facturación electrónica. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí están descritos de nuevo los actores. Tengo los emisores, que somos nosotros como facturadores, tengo mis adquirientes, que son mis clientes, tengo mis proveedores tecnológicos, que son los que les comenté ahorita, y tengo a la DIAN, que es la directamente interesada dentro de todo este proceso. Listo. ¿Quiénes son los emisores? Entonces la DIAN hace una claridad dentro de este proceso. A pesar de que somos nosotros, de que siempre nos hemos conocido, que son las empresas, que son las que facturan, ellos dicen que son los que son obligados a facturar de acuerdo con el estatuto tributario y sean seleccionados por la DIAN para facturar electrónicamente. Entonces la DIAN, en un principio, para arrancar con todo este proceso, lo que hace es decir, estas empresas son las que están obligadas a facturar electrónicamente porque se fueron seleccionadas.
bien sea porque cumplen con la norma que que les mencionamos anteriormente en el marco normativo, que son las que decían que a partir del 1 de septiembre del 2018 tenían que estar facturando electrónicamente, o porque ellos de manera aleatoria los escogieron, a usted les toca, o porque las empresas se ofrecieron voluntariamente para facturar, que es donde aquí está, obligados a facturar, que somos todos, y opten por facturar electrónicamente, es decir, me ofrezco voluntariamente para facturar, que mi concepto es lo ideal antes de que nos toque el momento de facturar. ¿Listo? Y no obligados a facturar de acuerdo con el estatuto tributario y opte por facturar electrónicamente, que son hay empresas que no están obligadas a facturar de acuerdo con el estatuto tributario, pero pues pueden entrar dentro del proceso porque en algún momento les va a tocar. ¿Listo? ¿Cuáles son los requisitos de todo este proceso de facturación electrónica? En realidad, las empresas van a seguir haciendo el mismo proceso que están haciendo actualmente, es decir, van a seguir facturando normal. Necesitan un proceso de facturación normal. Lo que se va a hacer es que se van a agregar unos conceptos adicionales. El primer concepto que se adiciona es un archivo que está en un formato que se llama XML. Ese archivo es básicamente un archivo de texto. Si nosotros miramos el archivo, como para aterrizar el concepto, el archivo XML es un archivo de texto, es un archivo que ustedes abren y ustedes lo pueden leer de forma normal, o sea, es un archivo de texto. La diferencia es que ese archivo tiene unos estándares, tiene unas etiquetas que describen la información que van en ese XML. En el XML lo que dijo la DIAN es: vamos a tratar de coger la factura normal que nosotros tenemos y vamos a tratar de representarla en ese archivo XML. Si nosotros miramos una factura, la factura tiene unas partes. Todas las facturas que nosotros hacemos tienen unas partes. Tengo una sección que es del quien está facturando, nosotros. Por lo general las facturas me describen quién soy yo, cuál es mi documento, mi dirección, mi teléfono, me describen. Es claro, ¿verdad? Tiene otra sección donde describen a quién le estoy facturando, quién es mi cliente, cuál es la dirección, cuál es el documento, cuál es el NID, cuál es su teléfono. En algunas partes lo describen de manera más detallada, en otras partes solamente es suficiente con el nombre o con el documento, con el NID. Listo. Tiene otra sección de lo que yo estoy facturando, cuál fue el servicio que presté, cuál es el producto que estoy facturando. ¿Listo? Y tiene otra sección que es la sección de impuestos, todo lo que los impuestos que tienen que ver directamente con la factura. Esas partes que son de la factura convencional, que nosotros ya estamos acostumbrados a ver, lo que dijo la DIAN es: vamos a sacarlas de allí, de la representación gráfica, y vamos a llevarlas a una representación de tipo XML, que es, vuelvo y les digo, un archivo de texto con unas características particulares. Ahora, ese XML no es cualquier XML. Resulta que la DIAN adoptó unos estándares que son unos estándares internacionales llamados VL. Ese estándar es el estándar que están utilizando en Chile, se están utilizando en México, en Argentina, en Ecuador, en todos los países que han venido introduciendo el tema de la facturación electrónica. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Porque hay empresas que no solamente facturan aquí a nivel Colombia, sino que también lo que hacen es hacer facturaciones internacionales. Entonces, si yo le voy a hacer una factura a una empresa que está en Ecuador, o que está en Chile, o que está en Argentina, o que está en Estados Unidos, lo que quiero de alguna manera es que esa facturación sea lo más estándar posible, que no porque yo vaya a facturarle a otro país o a otra empresa que está en otro país signifique que yo tengo que hacer las cosas de forma distinta. Entonces, por eso la DIAN adoptó el esquema VL para poder que ese proceso fuera lo más estándar posible. Sí es claro hasta ese proceso, ¿cierto? Entonces, este es el primer concepto que
se incluye dentro de la facturación electrónica, el formato XML. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque lo vamos a comenzar a ver dentro de todo el proceso. Vamos a comenzar a hablar de temas XML. No sé si las personas ya han notado que ya las empresas dicen, listo, factúrame electrónicamente, pero envíeme el XML. ¿Listo? ¿Para qué me sirve el XML? En realidad, yo no voy a firmar facturas en PDF. Cuando yo le voy a pasar la información a la DIAN, yo lo que le voy a pasar a la DIAN es el archivo XML. Y ese archivo XML es el que se va a firmar. Es el donde va la marca de la factura, donde yo le digo, mire, esta factura es mía y es legal. ¿Listo? En realidad, el proceso más importante o el documento más importante que se puede generar dentro de la facturación electrónica es el XML. ¿Listo? El PDF es la representación gráfica, pero tiende a desaparecer según lo que dice la DIAN. Porque pues, una representación gráfica no es estándar. Una empresa va a tener su propio diseño, otra empresa va a tener un diseño distinto, mientras que el XML es un estándar que es internacional y que va a ser igual para todo el mundo. ¿Listo? Lo otro, para lo que me sirve el XML es para temas de automatización. Resulta que, como en el XML es un estándar, ahí viene toda la información de lo que yo estoy facturando. Ahí están descritas las partes que yo le mencioné hace un rato de lo que tiene la factura, y ahí está descrito quién está facturando, a quién estoy facturando, qué estoy facturando, cuál fue el servicio que presté, cuál fue el valor de la factura que presté y todos sus impuestos discriminados en el documento XML. ¿Ya? Si esto es así y a mí mi proveedor o mi cliente que me esté facturando a mí me envía el XML, ¿yo qué puedo hacer? En lugar de yo de tomar la factura gráfica, de la representación gráfica de la factura, el documento en PDF o el documento en papel, para yo digitar mi información en mi contabilidad, lo que hace el sistema de forma automática es leer ese XML y automáticamente yo tengo la información de esa factura en mi sistema. ¿Sí me hago entender? Digamos que para allá vamos. Ese es el objetivo, uno de los objetivos finales del proceso de facturación. Es coger ese XML, leerlo y automáticamente saber cuáles son mis deudas ante mi cliente, ante mi proveedor. Es decir, yo ya puedo, sin necesidad de tener todo un personal digitando facturas en mi sistema, yo puedo simplemente leer el XML y ya tengo mi facturación ingresada en el sistema. ¿Sí me hago entender? Digamos que ese es para dónde vamos. Esos son como la siguiente frontera de este proceso de facturación. En este momento lo que está haciendo la DIAN es dándole mucha fuerza a que la gente facture, a que la gente facture, que todo ese proceso pase por la DIAN para que la DIAN se dé cuenta cuál es en realidad la facturación que estamos teniendo todos nosotros y cómo disminuir esos tiempos y esas brechas de ilegalidad, por así decirlo, que está teniendo la DIAN. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante tener claro ese concepto del XML. Ahora, mire la diferencia de lo que tenemos actualmente. Actualmente la DIAN dice, usted debe conservar el papel. Ahora la DIAN me dice, usted debe conservar el archivo XML. ¿Sí es la diferencia? ¿Por qué? Porque es que, listo, nosotros estamos acostumbrados a ver la representación gráfica de la factura. Y yo digo, si usted no me entrega a mí la factura, yo digo, no, eso para el producto que usted me está vendiendo para mí no es válido. ¿Ya? Pero entonces ya la DIAN dice, cambiemos el concepto. Ya el concepto, digamos que el documento más importante va a ser el XML. ¿Ya? Tengo otro proceso que es el acuse de recibido. Digamos que actualmente yo quedo tranquilo cuando yo le entrego la factura a mi cliente me coloca un sello y yo digo, radicaron mi factura, yo ya quedo tranquilo porque mi cliente me recibió la factura. Ahora yo estoy facturando electrónicamente. Cuando yo estoy facturando electrónicamente, no necesariamente me estoy viendo la cara con mi cliente para yo entregarle la factura a mi cliente. Entonces, si yo no me estoy viendo con él, si yo no me estoy entrevistando con él,
¿cómo hago para que él me diga, ya le recibí la factura? Entonces, lo que dice la DIAN es, hay un proceso de acuse de recibido. El acuse de recibido es que las empresas que facturen deben de proveer un mecanismo para que a quien yo le esté facturando tenga la posibilidad de decirle, listo, recibí su factura y estoy de acuerdo con lo que usted me está facturando. Entonces, la DIAN propone una especie de portal donde yo envío la factura, envío un correo electrónico notificándole al cliente diciéndole, mire, le envío una factura, por favor entre a esta dirección, ¿listo? Ahí va a encontrar su factura, va a encontrar su XML y aparte de eso va a tener la posibilidad de decirme, ¿la acepto o no la acepto? ¿Listo? Eso es lo que la DIAN llama el acuse de recibido. Esa acción donde mi cliente tiene la posibilidad de decir, ¿acepto la factura o no la acepto? ¿O la rechazo? ¿O yo esperaba que usted me facturara 1.000.000 de pesos y usted me facturó 1.500.000 o me facturó 500? Entonces, es donde el cliente tiene la posibilidad de decirle, ¿acepto o no acepto? Ese es el acuse de recibido, que actualmente, digamos que se hace de forma física, colocan un sello y ya, o simplemente le dicen, no, esa factura no se la recibo porque no me la facturaron para el día que era, porque me la trajo el 31 y yo recibo facturas hasta el 28, que es lo que normalmente pasa, ¿verdad? Ahora, el acuse de recibido, no, lo que dice la DIAN es que yo no me puedo quedar de manera eterna esperando a que a mí me digan que la factura ya me la recibieron o no me la recibieron. Yo emito la facturación electrónica, envío el correo electrónico al cliente y el cliente tiene 72 horas para decirme si me la rechaza o me la acepta. Si pasado ese tiempo el cliente no dijo nada, la DIAN dice factura aceptada. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el acuse de recibido. Entonces, la DIAN de esa manera está protegiendo a las empresas diciendo si pasa ese tiempo, si pasan esas 72 horas y a ustedes no le dijeron si la aceptaron o la rechazaban, déla por aceptada. Y la DIAN ya tiene la factura. La DIAN ya sabe que esa factura se emitió. La DIAN sabe que esa factura se tiene que pagar. La DIAN ya sabe cuáles son los impuestos de esa factura. Cuando yo como empresa vaya a hacer mi declaración de impuestos, ya la DIAN sabe hace rato cuáles son los impuestos que usted tiene. Ya está haciendo cruces de los impuestos que yo estoy facturando y de los impuestos que a mí me están facturando. ¿Ya? Listo. Está el proceso de rechazo. Entonces es lo que yo les decía, yo también puedo rechazar una factura. Entonces, así como actualmente de manera física se da, también de manera electrónica se puede dar. Yo puedo aceptar o rechazar una factura. Ahora, el proceso de entrega. Los documentos electrónicos son enviados a la DIAN y al cliente. A la DIAN le envío el XML, que es lo que me interesa. El XML es, digamos, es la forma de comunicarme yo con la DIAN a decirle, mire, esto es lo que yo facturé. ¿Listo? Y a mi cliente, ¿qué le envío? El PDF, la representación gráfica, que puede ser un PDF, una imagen, bueno, digamos que eso es lo que yo le envío a mi cliente. Ahora, si mi cliente lo quiere, si mi cliente tiene la capacidad de poder recibir un XML y lo desea, le envío el XML. ¿Ya? Recuerden que el XML es el que me dice a mí que es el documento más importante dentro de este proceso. La factura, la representación gráfica va a tiende a desaparecer. Es simplemente, digamos que tratar de conservar el modelo actual que nosotros tenemos, pero ese modelo va a tender a desaparecer. ¿Listo? Ahora, beneficios. La DIAN menciona muchos beneficios con este tema. Les digo algo que digamos que nos pasó a nosotros en mi empresa. Nosotros, el servicio que nosotros prestamos es un servicio de tipo crédito. Yo facturo hoy y a mí mis empresas me pagan en 30, 60 días, ¿ya? Entonces, no es del tipo de las facturas como los almacenes de cadena que yo hoy compro el servicio y automáticamente me están entregando mi factura. No, el que yo presto es un servicio, lo presto en este mes,
facturo en este mes y me lo están pagando mes vencido, un mes, 30, 60 días. Entonces, en ese orden de ideas, ¿a mí qué me tocaba hacer? Me tocaba facturar y hacer llegar mis facturas a todo el país. Entonces, me tocaba contratar una empresa de transporte, de certificado, para que la factura llegara a su destino, me hicieran el radicado y me devolvieran digamos que el certificado de la factura. Ese proceso a mí mensualmente me costaba alrededor de 600, 700 mil pesos, ¿ya? Que es todo, digamos que todo lo que tiene que ver con el transporte de la facturación. Ahora llega la facturación electrónica. Ese proceso me lo estoy ahorrando. ¿Por qué? Porque yo no tengo que contratar ya a nadie que me transporte a mí mi factura, porque pues estoy haciendo facturación electrónica, ¿ya? Conservación de papel, no tengo necesidad de imprimir, ¿ya? O sea, yo mensualmente, a pesar de que no facturo en volumen, mensualmente el ahorro es un ahorro importante. Ahora, yo tengo empresas, tengo clientes que facturan alrededor de 15.000, 20.000 facturas mensuales, y les tocaba hacer lo mismo. Les tocaba contratar a una empresa de transporte que les transportara todas esas facturas, que hiciera todo el proceso de envío y de devolución. Si yo, con un volumen tan pequeño de facturación que tengo un ahorro de más o menos 1 millón de pesos mensuales, imagínense una empresa que tiene alrededor de 15.000 facturas mensuales, ¿qué ahorro están teniendo? O sea, ¿por qué las empresas de servicios optaron en su momento por tratar de comunicarse con la gente, a decirles, venga, adopten el proceso de facturación digital, venga, yo le envío la factura por correo electrónico? Era para ahorrarse ese proceso de pagarle a la empresa que le llevara la facturación hasta su casa, de imprimir esa factura, que todo eso tiene un costo, que de pronto si lo vemos de manera unitaria es muy pequeño, costará 200, 300 pesos, pero ya cuando lo miramos de manera masiva es un costo importante. Entonces, el primer beneficio que tiene la facturación electrónica es la reducción de costos, ¿ya? Voy a reducir costos en transporte de facturas, voy a reducir costos en papel, y probablemente reducir costos en personal, porque ya no va a tener mucha gente pendiente de qué pasa con mi facturación, porque ya todo se está tendiendo como a automatizar. ¿Listo? El proceso de trazabilidad, otro beneficio. Actualmente las empresas que facturan y que tienen que enviar la factura a su cliente tienen que estar pendientes de en qué momento le radicaron la factura, que cuál fue la fecha que la recibió, que si el cliente la recibió, si no la recibió, estar pendiente de que, bueno, no me han pagado, venga, voy a llamarlo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me han pagado? ¿No? Y el cliente le dice, no, es que no recibí la factura. Cuando yo facturo electrónicamente, ya estoy eliminando todo ese proceso. ¿Por qué? Porque yo envío la factura, y recuerden, mi cliente tiene 72 horas. Si en 72 horas no ha respondido, significa que ya se da por hecho de que ya la recibió. Y si la factura la tiene la DIAN, y si la factura, yo tengo un proceso de envío de correos certificado, un proceso de envío de correos electrónicos certificado, yo puedo garantizar de que mi factura salió y que mi factura la tiene el cliente, el destinatario final. Ya. Y si no es así, de alguna manera la DIAN lo que dice es, usted debe dejar el portal, un portal donde el cliente suyo en cualquier momento puede entrar a ese portal y darse cuenta usted que le facturó y pueda descargar la factura sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, de esa manera, el tema de la trazabilidad nos ayuda a que todos esos procesos sean un poco más optimizados. ¿Listo? Una pregunta. Gracias, buenos días. Buenos días. Me queda una duda. Cuando pasan las 72 horas y se dice que ya se da por aceptar, el programa tiene un estatus donde automáticamente queda aprobada, aceptada, o es... A ver, la DIAN habla de 72 horas. Eso es lo que dice la norma. Quien tiene que hacer que ese proceso se cumpla soy yo. ¿Qué mecanismo yo tenga? Simplemente yo puedo hacer. Sí, el mecanismo que, o sea, ya es el mecanismo que yo le dé para que eso se cumpla. Por ejemplo, la DIAN habla de 72 horas calendario, o sea, 72 horas no hábiles, sino de corridas. O sea, si yo facturé un sábado y el domingo el lunes es festivo,
Ya, 71 horas a 72 horas, es decir, el martes ya la factura tiene que estar aceptada, no es que, no es que era domingo y yo no estaba pendiente de la factura, no. La DIAN habla de 72 horas. Sí. Ahora, si yo no puse el control, si yo no marqué la factura como que la factura me la aceptaron o me la rechazaron, si yo no puse ese control, pero nunca me la aceptaron, pues yo ya doy por hecho de que está aceptada, ¿sí me hago entender? O sea, si yo no tengo ese control, pues yo ya doy por hecho de que ya está aceptada. Lo ideal es que yo ponga el control, que yo me dé cuenta cuáles son las que, pero lo que dice la DIAN es 72 horas, ¿ya? Y ahí está dentro de las normas que pone la DIAN. Yo tengo digamos que una experiencia, cuando yo arranqué con todo este proceso, arranqué a hacer el proceso para algunas empresas facturadoras electrónicas en Ecuador. Digamos que arranqué con este proceso en el año 2012. Y con ellos me pasó algo muy particular, y era que ellos facturaban, y como apenas estábamos arrancando con el proceso, y como yo apenas estaba conociendo cómo era este proceso de facturación electrónica, ellos facturaban y ellos decían, no, yo tengo que facturar e inmediatamente enviar la factura al SRI. El SRI en Ecuador es nuestra DIAN aquí en Colombia. Entonces ellos facturaban inmediatamente, enviar la facturación al SRI. Pero ¿qué pasaba? Resulta que facturaron y tenían que facturar $1.000, y por algún error facturaron $10.000. Entonces, ¿qué tienen que hacer en ese caso? Ahí tenía que hacer una nota a crédito anulando la factura de $1.000 para poder hacer la factura de $10.000. ¿Ya? Ante el SRI eso era un problema gigantísimo, yo tener que ir a justificar porque estaba haciendo notas crédito. Entonces, eso se volvió un problema. Entonces, ¿qué optamos con ellos? Facture todo el día y verifique que toda la facturación esté bien. Al final del día, hacemos un proceso de envío de manera masiva. ¿Ya? Entonces, facturaban 2.000 facturas en el día, y ya en la noche se hacía un proceso y se enviaban las 2.000 facturas. Claro, seguían presentándose problemas, pero ya los problemas que se presentaban eran más pequeños porque yo ya tenía la posibilidad de verificar que su facturación estaba bien. ¿Ya? Entonces, a raíz de eso, yo dije, bueno, ese proceso de envío de facturación, no de una en una, sino de forma masiva, digamos que es algo que aquí en Colombia también se debe aplicar. Estuve indagando y la DIAN lo que dice es que ustedes tienen 48 horas para enviar la factura. Yo puedo facturar hoy y enviar la factura hasta 48 horas después. ¿Listo? Es decir, puedo hacer la facturación en línea. Facturo, estoy enviando la información a la DIAN y obteniendo la respuesta de la DIAN, o puedo esperar para hacer una facturación, un envío masivo. ¿Sí? El tema es que tengo límites, 48 horas. No sé si eso responde tu pregunta. Bueno, continuando con el tema de los beneficios, yo puedo ya consultar mis facturas en línea. Entonces yo antes, la idea era que yo facturaba y la información de la factura la tenía yo. Ahora ya mi cliente, con todo este tema del portal, de las características nuevas, ellos ya tienen una posibilidad de consultar esa facturación en línea. Ya me permite tener cobros eficientes. ¿Por qué? Porque supóngase que yo tengo un cliente que esté en Barranquilla y yo le tengo que enviar la factura hasta Barranquilla para poder que él me pague, y digamos que el cliente me exige que la facturación sea física, que la factura sea física. Entonces, desde aquí que yo facture, que le envíe la factura ya, que él me la reciba, me la radique, me devuelva, pasa mucho tiempo. En este caso yo facturo y mire que esa semana, esos 15 días que demoraba mi proceso inicial, ahorita máximo son 3 días, que son las 72 horas que me da la DIAN, máximo. ¿Ya? Entonces, por eso hay una reducción hay unos cobros eficientes en eso. Bueno, está el tema de la protección al medio ambiente, que es cuando yo reduzco el consumo de papel. Internamente ya mi archivo no va a ser gigantísimo para yo tener mis facturas, porque todo va a ser digital. Ya mi conservación va a ser solamente el XML, y si quiero conservar el PDF, conservo el PDF, no tengo problema, pero todo va a ser digital.
¿Listo? Ahora, no sé si... Bueno, hablando del XML, el formato XML es un archivo de texto. Lo que ustedes están viendo allí es un archivo de texto, es el formato XML. Básicamente, lo que se alcanza a ver en negrilla son las características de lo que yo estoy facturando. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, el número de la factura, la fecha de la factura, la hora de la factura y una serie de información más, ¿ya? Entonces el XML simplemente es, como yo les dije al principio, es la representación de texto de mi factura, de lo que yo estoy facturando. ¿Qué características tiene ese formato XML? Pues que tiene toda la información de la factura, tiene el cálculo del CUFE, conserva el estándar URL y está firmado digitalmente utilizando unas características o un estándar que se llama XADES-EPES. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la firma digital? La firma digital es un mecanismo que existe para yo decir o para yo garantizar de que un documento es mío. Eso es la firma digital. Ahora, eso por debajo tiene una cantidad de algoritmos y de procesos criptográficos complejos para poder garantizar eso. Entonces, aquí en Colombia, ¿cuál es el mecanismo para firmar? En Colombia existe una entidad que se llama la ONAC. La ONAC agremia una cantidad de empresas certificadas en ciertas actividades. Puntualmente, la ONAC certifica a todas las empresas que tienen la posibilidad de emitir certificados digitales. Son dos cosas, una cosa es la firma digital y otra cosa es el certificado digital. Entonces, voy a dar un ejemplo, que es para mí el más conocido, Certicámaras. Certicámaras es una empresa que emite certificados digitales. Yo no sé si ustedes han entrado, por ejemplo, a páginas en internet y han notado que en algunas páginas aparece HTTPS y en otras páginas aparece HTTP. La diferencia entre una cosa y otra es que las que son HTTPS son páginas seguras. Ellas por debajo llevan un certificado digital. Para yo garantizar de que a la página que yo estoy entrando es una página real. Por ejemplo, si yo fuera a entrar a Bancolombia, Bancolombia tiene HTTPS, ¿cierto? Hay empresas o hay personas que simulan esa página, pero si ustedes notan, la simulan para hacer fraudes, ¿no? Para robar información. Pero esas páginas no son HTTPS. ¿Por qué? Porque existe una entidad que garantiza de que esas páginas que tienen ese certificado digital son válidas. Entonces, esas entidades se encargan de que de garantizar de que si usted está entrando por HTTPS, está entrando a la página que es. Básicamente, para explicarles es eso. En ese mismo orden de ideas, en Colombia existen entidades que certifican que la información que va allí es de usted. ¿Sí me hago entender? Entonces, hablemos de Certicámaras. Certicámaras es una entidad que valida que la información que va allí es mía. Entonces, para yo hacer una firma digital, yo necesito tener un certificado digital. Certicámaras emite certificados digitales. Entonces, si yo quiero hacer una facturación electrónica, necesito un certificado digital que diga ese certificado que soy yo. ¿Sí me hago entender? ¿Y quién dice que soy yo? Una entidad acreditada por la ONAC, en este caso, Certicámaras. Yo me acerco a Certicámaras y le digo, necesito que usted me genere un certificado digital donde me represente a mí. Entonces, Certicámaras me va a pedir a mí el RUT, me va a pedir a mí la Cámara de Comercio. ¿Tiene costo? Claro, eso tiene un costo. Claro, aquí hay empresas que hacen esa labor. En este momentico no tengo más nombres, pero los invito a que entren a la página de la ONAC. Ahí están todas las empresas certificadoras. Andes es la más económica. Ah, bueno, ya le generó. ¿Cuánto? Andes, 250.000 más IVA. Ok. No, esas son cosas distintas. Son cosas distintas. No, ya vamos para allá.
Entonces, sí me hago entender entonces cómo es el proceso. Tiene una vigencia, ¿no? Claro, tiene una vigencia. Renovar y hay que seguir pagando. Tiene una vigencia. Ahora el tema es ¿cuál escojo yo? Ahí, independiente de cuál escoja yo, todas van a prestar el mismo servicio. Todas prestan el mismo servicio, es identificarme que soy yo. ¿Listo? Ahora, el proceso de facturación normal que se está siguiendo actualmente no va a cambiar. Sigue facturando normalmente. Sigue generando la representación gráfica. Como yo les dije al principio, lo que se incluye ahorita de nuevo es el formato XML. ¿Listo? El XML me describe mi factura. Ahora, mediante unos procesos tecnológicos, criptográficos, lo que se hace es coger ese certificado que a mí me emitieron, mezclarlo contra ese XML y firmarlo. ¿Ya? Entonces ya el XML deja de ser un simple texto donde yo estoy representando mi factura, y cuando yo lo firmo, lo que hago es incluirle esa firma, ese certificado, diciéndole esa factura o ese documento XML es mío. ¿Cómo le digo yo que es mío? Con el certificado que le crucé. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? Es el mecanismo que existe para yo decirle a la DIAN, vea, esa factura que yo acabo de hacer, con este certificado que me acredita que soy yo, es válida. ¿Sí es claro? Ok. Entonces, aquí es donde entra el tema del firmado digital con estos estándares, que son los que pide la DIAN, XADES, EPES. ¿Listo? El CUFE, yo creo que ya lo he pasado, no sé si ya les queda claro qué es el CUFE, pero les voy a volver a decir qué es el CUFE. El CUFE simplemente es un resumen de lo que pasa en la factura a nivel de valores. ¿El CUFE qué contiene? Contiene el NIT de quien está facturando, el NIT de a quien yo le estoy facturando, el valor que yo facturé, los impuestos que cobré. Todo eso se arma en una cadena y se le calculan unos algoritmos criptográficos también, y se obtiene una cadena, creo que tiene como 60 caracteres, un poco más, no recuerdo en este momento cuántos. Sí, es una cadena larguísima, y esa cadena lo que hace es representar ante la DIAN como que la factura es única. No puedo tener una factura distinta con el mismo CUFE. O sea, lo que me dice la DIAN es que eso es imposible. ¿Por qué? Porque ese CUFE viene el número de la factura más el NIT. Ya esas dos cosas hacen que esa cosa sea distinta. Porque yo no puedo tener dos veces la misma factura con el NIT. ¿Sí? Dos veces la misma factura que sean distintas con el mismo NIT. ¿Ya? Entonces, ese es el CUFE. Para la DIAN es un documento o un texto, un control súper importante. ¿Ya? Bueno, ahora venimos con un formato gráfico. En el formato gráfico sigue siendo lo mismo que ustedes estaban manejando, igualitico. ¿Qué es lo que se adiciona? Ese CUFE que yo calculé para mi factura, debo incluirlo dentro de mi facturación. ¿Ya? Este es un formato del CUFE. Entonces, no es fácil leerlo. ¿En qué sentido? En que, recuerden lo que les digo, ahí viene metido el NIT de la empresa, el número de la factura, el valor que yo facturé, los impuestos que facturé, y a eso se le aplica un algoritmo de encriptación. Todo esto está aquí. ¿Ya? Y se incluye otro concepto que es el código QR. Entonces, ¿el código QR qué es? Es un resumen de mi facturación. Lo mismo que el CUFE, pero un poco más extendido. Entonces, en el código QR yo tengo el número de la facturación, la fecha de la factura, la hora de la factura, el valor que estoy facturando, los impuestos que estoy facturando, la descripción de la factura, todo eso metido en un código QR, que es como el que estamos viendo acá. ¿Ya? Yo creo que ya para nosotros es muy familiar ese código QR, que yo me lo encuentro en muchos productos, me lo encuentro en la calle para representar otro tipo de cosas. Todo ese texto está metido en ese código QR. Yo puedo coger un celular, leerlo, y yo ya me doy cuenta toda la información. También está incluido el CUFE dentro de ese código QR. ¿Ya?
¿Para qué me sirve el código QR? Resulta que de pronto la utilidad en este momentico no la están viendo, pero algo similar lo hemos hecho en otros países. En Ecuador tienen algo que se llama la clave, una clave SRI, llaman ellos, la clave SRI. La clave SRI también es un documento larguísimo, ¿listo? ¿Para qué les sirve a ellos la clave? Ellos leen esa clave, le preguntan al SRI, que es la DIAN de ellos, por esa clave, y ellos le devuelven toda la información de la factura. Como es único, como el documento es único, como no varía, como no puede ser igual a otro, entonces esa es como la llave que tiene la DIAN para hacer referencia a una única factura, ¿ya? Entonces, si yo tengo la posibilidad de coger y leer ese documento y comunicarme con la DIAN para preguntarle a la DIAN me va a decir, esa factura sí la tengo yo y es real, o no la tengo yo y no es real. ¿Sí es claro? Entonces, yo tengo dos mecanismos. Yo puedo leer este código para calcular el código, para leer el código QF y con eso hacer mi proceso internamente, o puedo leer el código QR, que dentro del código QR está toda la información también. ¿Sí? Ya. Entonces, el formato gráfico no cambia, sigue siendo el mismo, solamente agreguemos esos dos conceptos, el código QR y el código QF. ¿Ya? Entonces, listo. ¿Es claro hasta ahí? Ok. Cuando yo facturo, por lo general mi facturación suma. Todo lo que yo facturo suma. En una factura yo no hago descuento de retefuente. Mi factura es todo sumando, o sea, yo no estoy haciendo, no hago descuentos. Los descuentos lo hace mi cliente cuando me va a pagar, pero mi factura toda suma. ¿Ya? Entonces, los impuestos de los que hablamos son los impuestos de IVA, del 5, del 10, del 8, del consumo del 8, del 19, ¿ya? Son todos los impuestos que me van sumando. No. Una cosa es que venga con la retención aplicada y otra cosa es que sea, o sea, digamos que eso es algo que se usa para yo decirle al cliente, vea, le va a facturar 1.000.000 de pesos, pero yo automáticamente me va a descontar de una vez la retención y págueme esto. Pero la factura iba por 1.000.000 de pesos y yo le tengo que decir a la DIAN, es 1.000.000 de pesos. ¿Ya? Lo que pasa es que yo a la DIAN le tengo, estamos hablando de mi comunicación con la DIAN directamente. Yo a la DIAN le tengo que decir cuánto fue lo que facturé. Y si yo facturo 1.000.000 de pesos, es 1.000.000 de pesos. Eso fue lo que yo facturé. Que ese 1.000.000 de pesos le tengo que aplicar impuestos, ese es un tema distinto. Eso ya lo vamos a manejar en la contabilidad o lo vamos a manejar de una manera distinta. Pero yo a la DIAN le tengo que reportar el 1.000.000 de pesos. ¿Sí me hago entender? Claro, la representación gráfica puede ir con lo que usted dice, pero esos descuentos yo no los puedo reportar a la DIAN por dos motivos. Primero, porque no hace parte de la factura, y segundo, porque la DIAN no tiene un mecanismo para yo reportarle esa información, porque no hace parte de la factura. ¿Ya? Entonces, en la representación gráfica yo puedo convenir con mi cliente y decirle, le va a facturar 1.000.000 de pesos, pero págame 990 por los impuestos que me va a retener. Listo. ¿Ya? Eso está bien. ¿La representación gráfica? Sí. Sí, o sea, recuerden, yo a la DIAN le tengo que reportar mi valor de factura, independiente de que en mi software yo tenga una sección donde diga cuál es el valor, los descuentos y un subtotal. Independiente, yo tengo que facturarle a la DIAN, pasar a la DIAN el valor total. ¿Ya? Listo. Ahora miremos cuál es el flujo operativo. Mi flujo operativo, como arrancamos al principio, yo tengo dos mecanismos para comunicarme con la DIAN. Entonces yo tengo mi software, ¿ya? Voy a facturar. Ahora yo con mi software, ¿qué camino puedo tomar? El primer camino que yo puedo tomar es facturo y yo genero un PDF y genero un XML. ¿Listo?
Digamos que eso es el resultado final de mi facturación. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese PDF y con ese XML? Yo tengo dos caminos. El primer camino es comunicarme yo mismo con la DIAN y decirle, mire, facturé y esta es mi factura que le voy a presentar a ustedes. ¿Qué le envío a la DIAN? El XML firmado. Utilizo el web service de la DIAN para facturar y la información llega directamente a la DIAN. Ese es el primer camino que yo tengo. ¿Listo? Que ese es el camino que está adoptando la mayor cantidad de empresas, porque los proveedores tecnológicos están cobrando bastante caro. ¿Ya? Y tienen unos planes bastante costosos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una inversión gigantísima en plataforma para poder soportar a mucha gente haciendo proceso de facturación electrónica. ¿Ya? Entonces, Porque es un negocio, hay que decirlo. sí, ya, claro, no, es que lo que pasa es que el tema de la facturación electrónica tiene muchas implicaciones. Ya, yo le digo, yo viajo mucho a Ecuador, y Ecuador me parece muy chévere porque yo voy y ¿qué sucede allá? Ellos están tan avanzados que usted va a la tienda de barrio y ya le facturan a usted. Usted da su documento y ya la factura sale de su nombre en una tienda de barrio. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Ellos llega el final de año y no tienen que hacer como hacemos nosotros, que es, uy, no, tengo que declarar renta, yo no sé si me alcanzó, si no me alcanzó, si entro dentro del rango, si no entro dentro del rango, tengo que contratar a un contador. No, ellos ya saben si les tocó o no les tocó. ¿Por qué? Porque están, como todas las compras las hacen a su nombre, ¿ya? Y todo el dinero que les ingresa también está a su nombre, ya el SRI cruzó. Que digamos que eso es uno de los objetivos finales de lo que quiere la DIAN acá, que aparte de que no haya mucha brecha en lo que en lo que tienen que recibir y están recibiendo, quieren hacer que los cruces sean lo más rápido posible, los cruces de información sean lo más rápido posible. Entonces, sí, es un negocio. La verdad es que nos están obligando a que utilicemos este mecanismo y de alguna manera hay que aprovecharlo, pero sí, ya existen los proveedores tecnológicos que fueron los que armaron su tema. ¿Los costos están transfiriéndose a quién? Al contribuyente. Claro. Ok, entonces este es el primer camino. Vuelvo y les digo, una vez el proceso se haga, ya yo mismo lo controlo. ¿Listo? Y es el camino un poco más digamos que el que se está utilizando. Pensemos en que aquí en Colombia hay no sé cuántas empresas existirán aquí en Colombia y los proveedores tecnológicos que hay actualmente, que son 65, no van a dar abasto para todas las empresas que existen actualmente. ¿Ya? ¿Cuánto? Listo. Y apenas hay 65 proveedores tecnológicos. Entonces, la DIAN deja la puerta abierta para que ustedes opten por ser facturadores electrónicos. ¿Listo? Que se puede hacer, no hay ningún problema, ustedes pueden seguir controlando su facturación, no tienen necesidad de utilizar un producto tecnológico para hacer el proceso. ¿Ya? El siguiente camino es utilizar un proveedor tecnológico. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer con el proveedor tecnológico? Lo mismo que lo voy a enviar a la DIAN yo directamente, me toca pasárselo al proveedor tecnológico para que él controle todo el proceso de facturación electrónica. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el proveedor tecnológico? Coge la información que yo le estoy enviando, que no necesariamente tiene que ser en XML, sino en un formato que me diga a mí el proveedor tecnológico que le tengo que pasar, es decir, igual me toca hacer un desarrollo para pasarle esa información al proveedor tecnológico, y lo que hace el proveedor tecnológico es coge esa información, calcula todos los datos que a mí me toca calcular, es decir, calcula el código QF, genera el XML, se comunica con los web services de la DIAN y le envía la información a la DIAN. Es decir, este proceso que está aquí es el mismo proceso que hace el proveedor tecnológico acá. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene el proveedor tecnológico? Pues que ya son empresas grandísimas, que tienen una plataforma gigantísima, que tienen, digamos que el manejo de toda esa información,
pero no es nada que una empresa que tenga el conocimiento y que tenga una plataforma pueda hacer por sí misma, ¿ya? Listo. Y finalmente, cuando la DIAN me responda, me devuelva, digamos que sí recibió la información, entonces ya me comunico yo con el cliente, y bien sea que yo le pase la información directamente o que el proveedor tecnológico, si lo he contratado, le pase la información a mi cliente. ¿Qué le va a llegar a mi cliente? Un correo electrónico diciéndole, mire, le facturé electrónicamente, esta es la factura, este es el valor de la factura, este es el XML, le doy la posibilidad de que me diga si me la acepta, si no me la acepta, y ya, finalizamos con el proceso de facturación. Este es el flujo operativo, esto es como lo planteó la DIAN, y digamos que esto es lo que en este momentico estamos. ¿Cuáles son los inconvenientes que estamos teniendo en este momento? No sé si ustedes han entrado a la página de la DIAN, a la página Muisca, tratando de en ocasiones ingresar, es imposible. ¿Por qué? Porque la plataforma tecnológica en este momentico no está dimensionada para las 800.000 empresas que están entrando de a poco. Como ya la gente está utilizando el servicio cada vez más, porque como les colocaron un límite que era el 1 de septiembre, al que aplazaron un poquito, que ya dijeron que era en enero, que creo que le aplazaron otro poquito, entonces la gente se asustó, comenzaron a entrar, colapsaron, y dijo la DIAN, yo no puedo, aplacemos un poco. ¿Ya? Entonces, digamos que la idea es que aprovechemos este espacio que nos dio la DIAN. Ahora has hablado del proveedor tecnológico y la posibilidad de que yo sea facturador. En el año 2010, el Ministerio de Transporte dijo, el transporte en Colombia es muy informal, necesito tener una plataforma tecnológica donde yo me dé cuenta qué están transportando las empresas, de dónde y hacia dónde están transportando las empresas. Entonces el Ministerio montó una plataforma para que todas las empresas pasaran la información de sus viajes, de sus transportes. Igualitico que acá, lo mismo. O sea, la diferencia es que en este caso el Ministerio de Transporte, y aquí estamos hablando de la DIAN. Empresas en Colombia de transporte son 1.300. ¿Listo? Cuando se arrancó con el proceso, nadie sabía hacer eso. Entonces había muy poquita. Entonces lo que dijo el Ministerio es, ok, les voy a colocar un software gratuito para que ustedes hagan su proceso por allí. O sea, no necesariamente ustedes tienen que hacer el proceso. Voy a colocarle un software gratuito. Ahora, ¿qué pasó? Yo tengo empresas que hacen un viaje semanal. A esa empresa le queda genial el software porque entra, digita la información del viaje semanal y salió. Y en su sistema, si es que lo tienen la información de su viaje semanal y no hay ningún problema. Tengo empresas que se hacen 5, 10 viajes diarios. No hay ningún problema. Dedican un espacio del tiempo en el día, ingresan, digitan la información de sus 5 o 10 viajes diarios y tienen su información acá. Tengo empresas que hacen 600 viajes diarios, a esas ya no les sirvió. ¿Por qué? Porque tienen que hacer su operación en su sistema y poner a una persona que digite la información allá. Entonces a esa ya no les sirvió. Entonces, trasladado a lo que pasa acá, ¿qué le digo yo? Listo, la DIAN va a tener su software gratuito, ¿listo? Pero si yo me posiciono aquí, ¿en dónde coloco ese software? Lo pongo aquí, ¿listo? Y ese software se va a comunicar al web service de la DIAN por aquí y entró a la DIAN. Es decir, el software me está supliendo a mí como si yo fuera un facturador electrónico, no un proveedor, un facturador. Es decir, es como si yo lo pusiera aquí. ¿Listo? ¿Qué ventajas tengo? Pues que si es de la DIAN, en teoría, debería pasar la información sin ningún problema. ¿Listo? ¿Qué desventajas tengo? ¿Cuántas facturas estoy haciendo yo diarias? Si yo estoy haciendo 50 facturas diarias, a mí me toca ir a ese software a digitar la información de las mismas 50. Y si yo tenía que colocar 1 millón de pesos y coloqué 10 millones de pesos allí, pues la DIAN va a tener 10 millones de pesos. ¿Sí me hago entender? Ahora, a nivel de costos, de pronto me estoy ahorrando algo. No sé qué tanto me estoy ahorrando con el software, pero el certificado digital me toca comprarlo.
porque igual me toca firmar. ¿Sí? Entonces, lo que hizo simplemente el proveedor con la facturación electrónica es dar un mecanismo adicional, decirle, usted como facturador electrónico que puede optar voluntariamente para facturar electrónicamente, puede utilizar, si no tiene sistema o si le quedó muy complejo hacer el proceso de firma, porque la firma digital es lo más complicado de todo este proceso, si le quedó muy complejo ese proceso, no hay ningún problema, le doy el software para que usted lo haga por allí. Pero a nivel interno es un reproceso, me toca a mí digitarlo en mi sistema y pasar a ese software a digitarlo en el sistema. Ese solamente está supliendo este pedacito, la comunicación con la DIAN, porque finalmente a la DIAN que le interesa, darme cuenta que me facturé. Lo que pasa de ahí para allá, cómo le paguen a usted cómo se comunique con el cliente, no es tan importante para la DIAN. Ahora decía que cuando uno va a ser facturador, directamente uno tiene que hacer la solicitud a la DIAN y la DIAN se demora 2 meses decirte sí o no. Y con respecto a la propuesta que hace Milenio, el acompañamiento incluye eso, esa gestión. O en este momento, si hago la solicitud, al otro día la DIAN me está diciendo aprobado, ya puede empezar a hacer pruebas. No, tiene 15 días para que la DIAN le dé respuesta cuando se hace la inscripción voluntaria. Ahí el tema es que los tiempos en este momento están disminuyendo, ¿no? O sea, yo les digo, cuando yo hice el proceso, que lo hice en el año finales del año 2016, me demoré, haciendo todo el ciclo, 3 meses. Claro, ahorita ya los procesos están mucho más rápidos. Llame con las empresas, yo me estoy demorando 1 semana. Hago la solicitud, hago el proceso al otro día, a los 2 días me responde a mí la DIAN, hago el proceso de pruebas y a la semana ya están facturando electrónicamente. ¿Quiere decir que la DIAN a través de un correo electrónico te envía la información y te dice que está listo para hacer pruebas? Tú entras a la página de la DIAN, a la página MISCA de la DIAN. Allí hay una opción que dice facturación electrónica y hay una serie de pasos en ese espacio de facturación electrónica. Hay creo que 16, 17 pasos, no recuerdo en este momento, y cada paso digamos que es algo digamos que la secuencia. Entonces lo primero que tienen que hacer es actualizar la información y postularse como que sí quieren hacerlo voluntariamente, ¿ya? El siguiente paso es programar un software dentro de la DIAN. Es decir, yo le digo, mire, voy a facturar con este software y ustedes le dan el nombre del software que quieran. Entonces dicen, se va a llamar Millennium ERP o se va a llamar Millennium y le dan el nombre de la empresa de ustedes, el nombre que ustedes quieran. La DIAN les entrega a ustedes un identificador único para ese software. ¿Qué significa? Que ese es el software que va a facturarles. Ahora, no importa que el software esté en esta empresa, en esta empresa, en esta empresa, en esta empresa. La DIAN le va a dar un nombre distinto a cada una de ellas, un identificador distinto a cada una. Puede ser el mismo software, pero el identificador va a ser distinto, ¿ya? Una vez se haya programado eso, la DIAN en el mismo momento les entrega unos rangos de pruebas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Comenzar a enviarle a la DIAN pruebas utilizando esos rangos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la DIAN les dice, le voy a dar del 1 hasta el 1 millón. Entonces yo puedo enviar la factura 1, la factura 2, la factura 3, la factura 50, la 100, la 1000, la que ustedes quieran, ¿ya? Siempre y cuando estén dentro de esos rangos. Yo hice la prueba para inscribirla en una empresa y en la opción donde dice tipo de usuario ya no te da la opción de voluntario sino de obligatorio. La pregunta que quiero hacer es, a partir del momento en que yo inicio mi proceso, la DIAN me da un tiempo para yo empezar a ser ya obligado a hacer factura. Ojo, tengo entendido, no te doy fe de eso, pero tengo entendido que ese obligatorio o voluntario no es que la opción me la dé a mí que me aparezca sí o no, sino que la DIAN ya tiene identificado a las empresas que son obligadas a facturar y las que son voluntarias. Es decir,
que si tu empresa es obligada a facturar y entras, te va a aparecer la opción de obligatorio. Pero si tu empresa no es obligada, entonces te va a aparecer la opción de opcional. ¿Sí? O sea, esa parte creo que no es... Y cuando es opcional y la empresa empieza su prueba, la DIAN espera que tú, a partir de ahí, ya empieces a hacer las facturas durante tanto tiempo. ¿Qué es lo que dice la DIAN? Usted puede hacer las pruebas que quiera. Puede llevar 2 o 3 meses haciendo pruebas. No hay problema. Cuando usted le diga a la DIAN, ya terminé mis pruebas, y le pide a la DIAN una resolución electrónica, en ese momento comienza usted a facturar electrónicamente. A partir del momento que le cambie el RUT o la obligación. O la claro, cuando le entreguen a usted la resolución. Ahora, eso tiene unos requisitos. Que en algunas empresas les exigen cambiar el RUT para que les incluya un aspecto que dice que son facturadores electrónicos. Pero se supone que eso de oficio la DIAN no iba a aplicar eso, porque tú hablas ahorita de obligatorio y voluntario, pero desde el punto de vista de lo que ahorita está en la normatividad vigente es el 1 de enero se volvieron todos obligatorios, o sea que esto es algo transitorio, estos necesitos que faltan para que se acabe el año, pero la norma dice, a partir del 1 de enero todos son obligatorios. No sé cómo cuadrarán la entrada en el proceso por los temas de plataforma o lo que sea, pero hasta ahora, y que yo sepa, la norma no ha cambiado. Todos somos obligados, todos los contribuyentes de IVA a partir del 1 de enero del 2021. Entonces, eso va a ser porque a partir del 1 de enero todos somos obligados. ¿Ya? Por eso la idea es aprovechar el tiempo. Por eso la idea es aprovechar el tiempo para poder hacer las pruebas. ¿Qué va a pasar? Si todo lo dejamos para el 1 de enero, la plataforma va a estar colapsada, sí. La plataforma va a estar colapsada. Hay un proyecto, ¿no? Que van a aplazar los tiempos, está en proyecto, no lo han firmado. Es que ese es el problema, o sea, no podemos pegarnos a eso. Porque si nosotros decimos, bueno, hay un proyecto, pero resulta que sí. Pero en este momento los que aparecen cuando cogen la primera opción y dice obligado, está obligado. Claro. No, es que vamos a ser obligados todos. Pero la norma puede decir, bueno, me entran a partir de tal fecha unos, pero obligados estamos todos. Pero sino que le va a dar, como se dice, progresividad para que vaya entrando poco a poco para no colapsar la correcto. plataforma, porque ese es el problema que tiene la DIAN, ¿o no? Correcto, sí. Entonces, ahí el tema es, ¿en qué momento quiero yo entrar? Mi recomendación es, estamos en 1 de noviembre, estamos a 2 meses de arrancar o de cumplir ese plazo que da la DIAN. La recomendación mía es hacerlo lo más pronto posible. Yo les digo, cuando yo arranqué con el proceso, yo le comentaba a Ricardo, yo llamaba a la DIAN, a mí me contestaban, me decían, haga esto, haga esto, haga esto. Mandaba un correo por la mañana, la misma mañana me respondían, no hay ningún problema. En este momento, imposible. Y si en este momento está imposible, imagínense cómo va a estar dentro de 15 días, dentro de un mes, el 1 de enero. ¿Ya? Listo. Entonces, digamos que no sé si les ha quedado claro cuál es el flujo, cuáles son las opciones que tienen, quiénes son los actores que participan en la facturación electrónica, quiénes son el documento que es el más importante, que es el documento XML. He tratado como de no involucrar muchos aspectos tecnológicos, porque la verdad todo lo que está por debajo de esto es bien pesado. Entonces, como para que lo digirieran como lo más fácil posible. No sé si les ha quedado claro, si tienen alguna duda, si les puedo ayudar con algo. Bueno, sí, me faltó algo adicional a que usted me comente ese tema. La DIAN, este proceso de facturación electrónica, ellos lo llaman facturación electrónica, pero en realidad los documentos electrónicos son factura, notas crédito, notas débito y ya, esos 3 documentos. De la misma manera que yo paso facturación, puedo pasar la nota crédito y puedo pasar la nota débito. Ya, las notas crédito igual manejan el mismo esquema, XML, en formato VL. La única diferencia es que ya estas no necesitan un acuse de recibido.
Ya para las notas crédito, notas crédito no necesito una numeración. Las notas de débito creo que me decían que necesitaban numeración, tampoco. No, pero sí va el... Pero, Tiene que dar la factura, sí lleva el código, y lleva un código, exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema? El tema es, en realidad, y la experiencia que yo tuve, que tuvimos en Ecuador, que es algo similar a lo que está pasando acá, es, notas crédito, usted puede hacer las que quiera, porque finalmente yo estoy o bien anulando una factura, o bien reduciendo el valor de una factura. Una nota de débito, en Ecuador usted tiene que explicar por qué está haciendo una nota de débito. Esto lo que va a generar una nueva Entonces, factura el mecanismo de generar una nueva factura, ¿sí? Que es, digamos que es lo ideal. O sea, las notas de débito se utilizan mucho los contadores y en contabilidad para hacer sus ajustes, pero a nivel de factura usted tiene que explicar por qué lo está haciendo. ¿Sí? Entonces, esos tres documentos se manejan, se envían. Ahora, las notas crédito tienen unos conceptos. Yo tengo que decirle a la DIAN por qué estoy haciendo una nota crédito. Creo que hay 4 o 5 conceptos. El que recuerdo, la anulación, mayor valor cobrado, y no recuerdo los otros 2, pero los conceptos están muy claros. ¿Ya? Listo. ¿Otra pregunta? No, ahí sí, yo lo que te digo es que ya tocaría preguntar directamente con la DIAN porque... Sí. Señor. Yo creo que para eso es el 2516. La norma. Sí, ahí en la parte de ingresos no explica qué diferencias fiscales hay entre los ingresos totales y Ujú. están incluidos en... Sí, ahí sí tocaría revisar exactamente cómo se manejaría porque nunca lo he visto. Una pregunta con respecto a lo de la nota de crédito y también para preguntarle a Ricardo. En el software, cuando hacemos una devolución, el documento se llama devolución de venta. ¿Yo podría utilizar ese documento para hacer la nota de crédito? Lo que dice la DIAN es que para facturación la DIAN te emite un rango de numeración. Para la nota de crédito tú manejas la numeración. Entonces no tienes necesidad de manejar un rango. Precisamente la nota crédito es la que va a hacer el envío directamente a la DIAN. Entonces, a la hora de la nota crédito hay una información que es importante que debe contener el XML. Cuando usted hace una nota crédito, usted debe indicar cuál es la factura que está afectando con esa nota crédito. Y parte de ese proceso, de ese archivo XML, es la numeración autorizada por la DIAN de esa factura. Eso debe contener el archivo XML. De tal forma que no hay otro lugar por donde hacerlo, sino por el documento de devolución de venta. O sea que ya quedaría pero como anulado el proceso de devolución. Sí, por devolución de venta. Pues todos sabemos que en la norma aparece la posibilidad de facturar por contingencia en papel, que es lo que tiene previsto la norma en cuanto a que si uno tiene problemas que están específicos ahí justificados, uno debe tener una facturación en papel autorizada y debe decir expresamente facturación por contingencia, no recuerdo bien qué debe decir. Esa facturación que uno, para salir del problema o la contingencia del momento, uno puede elaborar facturas en papel. Y esas facturas también se van a enviar a la plataforma de la DIAN, pero por un XML creo que diferente, porque no va por la misma de la facturación normal de electrónica. No sé eso también si lo tienen previsto. Recuerde que la DIAN les da a ustedes 48 horas para enviar la información. Eso es lo primero. Lo segundo es que la factura que yo genero no tiene, la representación gráfica no tiene ningún documento, no tiene nada de la DIAN. Solamente tiene 2 conceptos nuevos que se agregan, que es devolvamos aquí, y tiene estos 2 conceptos. Tiene este código QR
y tiene este CUFE. El código QR, ¿qué es? La fecha de la factura, el número de la factura, el valor de la factura, los impuestos que apliqué, el código CUFE y una descripción. Todo mío. ¿El CUFE qué es? El resumen de el número de la factura concatenado con la fecha, con los valores, con los impuestos, todo mío. ¿Listo? Hasta ahí no hay nada de la DIAN. ¿Listo? Yo puedo imprimir mi factura con esas características, pasárselo a mi cliente y por la noche enviar. No, pero está bien en el tema de la contingencia, pero en el tema de lo que tengo las 48 horas, pero es que la DIAN, dentro de lo que está contemplado, yo para esos casos, yo solicito una facturación de contingencia, creo que así me llama, con resolución y todo, y no es la misma facturación de papel que otros me están buscando, no, es una nueva donde yo estoy, y debo indicar allí el número. ¿Pero es electrónica? No es electrónica, es para que no, por eso. Cuando yo tengo justificado un problema que específicamente me dicen cuáles son, yo la puedo elaborar y la tengo que enviar allí electrónicamente, pero no por la misma vía de la ordinaria. Ricardo, yo te respondo esa pregunta. ¿Ah? Y en esa pregunta, sí. Se supone que, por ejemplo, en el caso de Buenaventura, que tenemos problemas de energía, cuando uno tiene 8 o 10 días sin energía, la pregunta que teníamos la mayoría de los contribuyentes es ¿cómo hacemos cuando no podemos enviar electrónicamente la factura y nos toca hacerla por papel? La pregunta que está haciendo el compañero es cuando normalmente nosotros decíamos, listo, no se puede hacer por el computador, hágala física para evitar el proceso de evasión del ingreso. Sin embargo, esa pregunta se hizo a un conferencista, digamos que de pronto ellos no son apropiados para eso porque esa es una respuesta de un funcionario de DIAN. El funcionario de la DIAN decía, como decía el compañero, yo no puedo decir si yo, por ejemplo, en el consecutivo de papel tengo un número completamente diferente al de la facturación electrónica, y cuando la voy a montar o la quiera reemplazar no lo voy a poder hacer porque ya ha pasado demasiado tiempo de la fecha de elaboración de la factura. ¿Qué decía el funcionario? Todavía estamos esperando a ver qué va a decir la DIAN al respecto. Todavía no hay nada especificado de cómo se van a trabajar las contingencias que tienen que ver con facturación de papel. Entonces digamos que por el momento ni siquiera los programas contables han podido tener en cuenta la contingencia porque esa es una numeración diferente y la DIAN ni siquiera ha dado respuesta a cómo se va a trabajar cuando esas contingencias se presentan. O sea, en el momento, digamos que para responder al señor, la cuestión es, en este momento ni la DIAN ni siquiera sabe cómo se va a trabajar. La mayoría de las capacitaciones que está dando la DIAN tienen muchos vacíos respecto a la parte que tiene que ver en cómo van a quedar las demás facturaciones. Porque ni siquiera se nos ha dicho ni se ha especificado en algunas, no sé si alguien ha asistido y quisiera que por favor me lo compartiera, porque en Colombia existen diferentes tipos de facturación. Nosotros tenemos facturación por computador, POS, hasta sistema Blue, en los diferentes sistemas que utilizamos, y todavía no nos han dicho si definitivamente se va a abolir toda la estructuración de esos sistemas, porque en la mayoría de las capacitaciones que uno asiste aún no le definen como tal a lo último cuáles son los sistemas que realmente van a quedar, y el del papel es una de las que a uno le queda como la duda, porque realmente la mayoría de los contadores que tenemos cuando tenemos dos tipos de facturación, incluyendo la de papel, pues tenemos un consecutivo diferente que no tiene nada que ver con el que manejamos por el sistema. Entonces, por ejemplo, en una capacitación en la que yo asistí, el funcionario estaba algo perdido frente al proceso de lo que estaba tratando de explicar, y en pocas palabras y en resumen lo que hablaron la mayoría de los conferencistas de la DIAN es todavía estamos mirando qué se va a hacer con esas contingencias y qué deben asumir los programas contables para poder que eso se haga con facturación electrónica. Entonces digamos que por ahora realmente la DIAN no ha dado una respuesta concisa de cómo se va a trabajar esa contingencia que tiene que ver cuando no hay energía, cuando tenemos problemas con los sistemas o cuando el mismo sistema de la DIAN se cae.